Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el emprendimiento nacional, con una persona que es un ejemplo para alcanzar los logros en nuestro país. Un ejemplo criollo, es una persona que ha construido los valores en la historia de la comunicación social en Venezuela. Él es el señor Osvaldo Yepes. Muchas gracias por estar aquí en Gerencia para Todos. Gracias a ustedes. Muy emocionante estar en este canal además. Señor Yepes, usted ha sido un constructor de organizaciones en la comunicación social, ha fundado la Cátedra de la Radio, la Universidad Católica Andrés Bello, también creó el Museo de la Radio, el Salón de la Fama de la Radio, tiene una carrera todavía en ejecución, pero también fue ejecutivo de varios canales de televisión, fue fundador de muchísimas emisoras de radio como Radio Espacial, Capital, 1, RQ 910, KISS, que actualmente tiene muchísimo éxito en nuestro país. Ha sido director de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, hombre del año de la publicidad, orden al mérito en la radiodifusión, también premio Monseñor Pellín, Premio Nacional de Periodismo en las menciones docencia e investigación, botón de oro de FEBAP, varios premios ANDA, fundador del Hit Parade. Realmente es una carrera muy impresionante y que hemos conversado mucho este tema, que a veces buscamos las referencias en el exterior, ejemplos de emprendimiento en el exterior. Resulta que aquí en Venezuela tenemos muchísimos ejemplos de emprendedores exitosos, y específicamente en el caso suyo, en el mundo de la comunicación social. Entonces quisiéramos iniciar la conversación un poco que nos relate qué significa para usted ser comunicador, gerente y emprendedor. Bueno, en realidad, básicamente es la afición, el gusto por hacer las cosas. Yo creo que cuando uno quiere emprender cualquier negocio o cualquier idea, aunque no sea negocio, hay que gustarle mucho y hacerla con cariño y con pasión. Porque eso de trabajar nada más que por ganarse un sueldo nunca me gustó. Una vez estuve como 2 años en eso y no me gustó, tuve que volver a la radio, aunque no la dejé nunca porque me daban permiso mi jefe, que era mi suegro, en aquel momento para yo ir 1 hora a Radio Continente a hacer el programa y volver. Pero yo lo que quería era dedicarme de lleno a la radio, porque ya había sido disc jockey y animador de música con el Hit Parade, pero ya quería ir un poco más allá. Entonces ya ahí fue cuando me separé y tuve mi primer cargo de director general de la emisora que llamaban prácticamente la catedral de la radio en Venezuela, que era Radio Caracas Radio. O sea que ese amor, ese gusto por la música, por los noticieros, por la comunicación social, pues influyó muchísimo en que desde ahí empezara, digamos, a gerenciar de ahí en adelante. Y también esa tendencia a crear empresas. A propósito de eso, ¿cómo surgió esa visión? Porque recordemos que fundar algo o crear algo debe tener una semilla, algo que germina en las personas y que provoca esas acciones. Mira, yo creo que yo tuve una experiencia de niño, oía. Mi papá fue un cofundador de las empresas Polar en Venezuela en el año 41. Creo que tenía el 17% de la compañía. Porque eso fue un grupo de amigos que iban al restaurante de la esquinita y conversaban. Y se entusiasmó al señor Mendoza, que era el que podía hacer la inversión. Y de ahí me contaba cuando decidieron poner el nombre, que le iban a poner tropical como la de Cuba, y él dijo, no, aquí la gente le gusta esa bebida helada, o sea, bien fría. Y también él se encargó del logotipo, del osito y el hielo y la cosa. O sea que yo oí esos cuentos del muchacho, aunque él después se separó y se fue a trabajar con el hermano del señor Mendoza hasta que murieron los dos de viejitos, ¿no? Pero me quedé con las ganas. A mí me gustaría yo ser el creador de alguna empresa. Y bueno, empecé a meterme un poco, primero en la música. Yo a los 15, 16 años ya era director del conjunto de música navideña de la iglesia
del padre Clarín Los Dos Caminos. Y después cuando empiezo a estudiar, recuerdo que estaba estudiando en el Instituto de Escuela en la Florida, algunos de los amigos míos iban de vacaciones a Estados Unidos y me decían, chico, allá en Estados Unidos hay un programa que ponen las canciones más pedidas, la que va subiendo, la que va bajando. Y yo dije, bueno, a mí me encantaría, hice mi curso de locutor y caso curioso, nunca fui empleado como locutor en una de las radios que trabajé. Siempre yo era productor independiente. Y me acuerdo que empecé en Radio Cultura con uno de los líderes fundadores de la radio en Venezuela, Gonzalo Veloz Mancera. Su hijo Freddy Veloz, que era tan joven como yo en esa época, pues era el gerente de la radio. Y ahí empecé con el Hit Parade, la número 1, la que sube, la que baja. ¿Eso fue hace cuántos años? ¿Cuántos años tiene el Hit Parade? El Hit Parade tiene 55 años y medio en el aire. Entonces, ¿qué debe ser el programa, el decano de los programas de radio? Mira, el otro día nos hicieron una encuesta por internet para el libro de récord Guinness, porque había varias categorías que ellos estaban averiguando. Primero, si era ininterrumpidamente, si yo siempre he sido su productor, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí creo que es uno de los programas que tiene más años en la... Y está actualmente al aire. Por lo menos en Venezuela y continuo, porque fui cambiando de emisora en emisora, pero nunca estuvo un día fuera del aire. Y ahorita sigue en el aire en KIGFM. Muy interesante. Y esa experiencia que abarca todos los medios. Usted estuvo en prensa, trabajó en televisión. Relátenos cómo fue esa experiencia en esos medios. Por la cercanía, tal vez yo era también director de una sección de la Juventud Católica Venezolana y me hice muy amigo del director encargado del diario La Religión y de apellido Chapellín. Y él, hablando con él, le dije, a mí me gustaría llevar a la prensa el resumen musical de lo que está pasando en Caracas, ¿no? Entonces sacamos una columna llamada Antena y después, un tiempo más tarde, la columna se llamaba Hit Parade Prensa en el diario Pregón, salía una vez a la semana y yo escribía más o menos todo lo que hacía por radio, contándolo para que la gente que no oía radio se enterara y de repente que nos empezaran a oír, ¿no? Una combinación multimedia. Vamos a continuar conversando sobre este interesante caso de emprendimiento en Venezuela luego de los siguientes mensajes. El siguiente programa es un servicio informativo musical de Ondas Populares, la millonaria del aire. Hit Parade. Este es el marcador musical, su programa del Hit Parade de Venezuela. Hoy con el resumen de las canciones más populares durante 1959 en nuestro país y la elección de los ganadores del disco de oro del marcador musical. ¿Qué tal, amigas y amigos de Venezuela? Reciban el cordial saludo de Tortina Guevara, Luis Eustorio Sojo y Osvaldo Yepes y dispónganse a escuchar de inmediato las 12 canciones más populares del año en Venezuela. Estamos de regreso aquí en Gerencia para Todos, hoy conversando con el señor Osvaldo Yepes, quien es uno de los emprendedores y empresarios más importantes de los medios, de los diversos medios radiales y televisivos en nuestro país. Señor Yepes, conversábamos acerca de su experiencia en prensa hace un momento. Quisiéramos también que nos relatara sus experiencias en la televisión venezolana. Fue producto también de la radio, porque me fue también en la radio Caracas Radio.
porque se ha dedicado todo el mundo aquí a la televisión, inclusive los grandes ejecutivos del grupo Phelps, que manejaba Radio Caracas Televisión. Los de radio también se los llevaron para Radio Caracas Televisión. Y entonces a mí me tocó, digamos, reinventar el sistema de programación ya musical, sin radionovelas ni nada. Y no fue también, no solamente a nivel de sintonía, sino de venta, que después hubo un día que me llamaron de Radio Caracas Televisión a ver si yo podía encargarme de la programación diurna de la televisión, sin dejar la radio, ¿no? Yo dije, bueno, ¿cómo no? Y les presenté un proyecto, como a los 15 días. Cuando ven el proyecto, recuerdo que estaba el señor Billy Phelps, Guillermo Toker, Antonio Ortol, o sea, gente de esa época, los líderes, pues. Entonces me llaman y yo estaba medio preocupado y me dicen, mira, nosotros vimos el proyecto que tú pasaste. No lo vas a creer, pero queremos que te encargues de la televisión completa, de la programación completa. Entonces Alfredo Ferrara, que era el director hasta ese momento de programación, quedó como vicepresidente adjunto al señor Phelps, y a mí me nombraron vicepresidente ejecutivo y gerente de programación de Radio Caracas Televisión. O sea, seguían los dos medios. Seguía dirigiendo la radio, tenía unos compañeros allá que trabajaban muy bien conmigo, Gustavo Anzola y Miguel Toro, entonces entre los tres seguimos, pero me dediqué más que todo a la parte de programación de televisión. Y un poquito después, por esas cosas de la vida, se va el gerente de ventas del Canal 2 de Radio Caracas Televisión, y entonces, como a mí me había ido bien en ventas en radio, entonces me dice, mira, Osvaldo, pásate ahora a gerente de ventas, ¿no? Y también me fue bastante bien, porque en aquel momento era una cosa muy divertida. Había un fenómeno en televisión llamado Renio Tolina, que tenía el show de Reni, ¿no? Y resulta que en ese momento que me llaman a mí, el show de Reni estaba facturando más que el canal de televisión entero. Y después sí nos emparejamos y nos fuimos arriba ahí. Gracias a la intervención suya como gerente de ventas. Y de mi equipo, porque teníamos gente muy buena ahí, ¿no? A propósito de eso, ¿cómo construye esos equipos exitosos, todos estos proyectos que ha realizado? En especial, bueno, en este libro que... Ese es de Carlos Alarico Gómez, que lo escribió de Carlos Alarico Gómez. Es muy interesante porque aquí se recogen todas esas experiencias tempranas. A propósito de la segunda pregunta que le hacíamos sobre su amor a la radio. Un tío suyo lo llamó a usted el radio. Sí, porque antes le decían el radio la práctica. Por esa sí, afición. Entonces es muy interesante cómo pasando por todos estos medios después se quedó en la radio fundando interesantísimas emisoras de radio, aun cuando estuvo exitosamente en televisión, como nos relató. Después decidió quedarse en la radio, aun cuando la televisión en ese momento tuvo un crecimiento más que proporcional. Sí. Usted decidió quedarse en la radio y volver a colocar a la radio en un lugar importantísimo dentro de la comunicación social en Venezuela. Era porque descubrimos que hacía falta lo que llaman una segmentación en la radio. No podían seguir las radios con la televisión tan fuerte, poniendo música de un tipo, de otro, novelas mezcladas con rock, o sea, entonces surge la idea de fundar Radio Capital con Tito Martínez del Box, un productor argentino, que bueno, creador de la Radio Rochela, que también la tuvimos en Radio Rochela Radio. Y junto con Gonzalo Veloz Mancera, hablamos con Monseñor Pellín, que él tenía la voz de la patria en 710 AM, y logramos que nos las vendiera con facilidades y todo eso, y nos asociamos con mi suegro, el señor Radamés Lebrón, que tenía unos laboratorios junto con el señor Manuel Valdeyuli, y así fundamos, pero fue divertido también porque estas son anécdotas, que el don Tito era argentino, y cuando dijimos, bueno, ¿y qué nombre le ponemos a la radio? Él decía, La Nación. Y yo le digo, no, don Tito, aquí está el periódico El Nacional y la Radio Nacional. Bueno, El Mundo, Radio El Mundo. No, aquí está el periódico El Mundo. Y por esas cosas de la vida, como yo todavía estaba trabajando en televisión, pero ya con el Canal 8, cuando era de los Former, viajo a México a una coproducción, la primera coproducción de novelas venezolano-mexicana.
Y cuando voy en el taxi del aeropuerto al hotel, oigo una emisora con un jingle que cantaba Oigo Radio Capital, con voz femenina, masculina, mixta, y una radio muy alegre, y le digo al taxista, y esa radio yo nunca la... porque yo había ido mucho a México, ¿no? A trabajar. No, esa es nueva, esa es la que está de moda. Y le digo yo, ¿y dónde queda? Me dice, estamos a mitad de camino. Y le digo yo, bueno, si quieres nos paramos un ratito. Yo quiero conocer al dueño de esa emisora porque me llamó mucho la atención. Entonces me recibe el señor Acosta Díaz, que era el dueño y director, y le cuento de que yo trabajo en radio, que más o menos, ¿no? Él quedó muy contento y le digo yo le quiero comprar esos jingles para identificar la radio que estoy fundando ahorita junto con unos amigos en Caracas. Entonces llamó a la secretaria, consígame un par de cintas, no habían CDs todavía, ¿no? Con todos los jingles de Oigo Radio Capital y los del noticiero y los de Dar la Hora. Ok. Señor Yepes, se los regalo, no me debe nada y mucho éxito en su emisora. Tú puedes creer lo que costaron esos jingles y me los regaló. Cuando llego yo a Caracas y me reúno con la Junta y les digo, miren, ya tenemos el nombre, oigan esto. Y ahí quedó. Y además muy bueno porque competía con Radio Caracas y Radio Capital, o sea, las dos nombres de la ciudad, pues. Y interesante que mencione las coincidencias, porque uno tiene que estar preparado para la suerte, como en el caso suyo. Usted ya estaba preparado. Es verdad. Y aprovechó una oportunidad. En este libro también se relata su encuentro con Walt Disney, por ejemplo, en México. Increíble. Es muy interesante, sí, también. Sí. Son momentos inspiradores. Y con artistas así que uno los recuerda, por ejemplo, pintores de gran categoría, españoles, artistas mexicanas que yo ni... Y después me hice muy amigo con la compañía que fundamos después de espectáculos que se llamaba la Organización Paraí. Todos esos, digamos, viejitos de la época eran mis amigos y amigos de toda la familia. Pedro Vargas, Los Panchos, después Lucho Gatica, Monabel. Fueron unas relaciones muy sabrosas, además de trabajar, de conocer y compartir hasta en tu casa con esa figura. Vamos a continuar esta amena conversación luego de los siguientes mensajes. Estamos de regreso en Gerencia para Todos, hoy conversando con el señor Osvaldo Yepes sobre las interesantes iniciativas en el área de la comunicación social en Venezuela. Y estábamos conversando, señor Yepes, sobre la conformación de los equipos que realizó para todos estos proyectos, desde el punto de vista del equipo técnico, administrativo, mercadeo, producción y sobre todo el tema de los talentos. Gerenciar todas esas áreas. Me imagino que no ha sido fácil. Mucha gente fracasa. Sobre todo que uno mezcla a veces la parte sentimental con el rendimiento. Y es preferible cuando además de sentirte bien socialmente, familiarmente con la persona, lo hace bien. Lo triste es cuando tienes que decirle, mira, somos muy amigos, pero no lo estás haciendo bien. Y eso me ha pasado mucho. Porque sobre todo como he ido pasando fundando diferentes emisoras y equipos y todo eso, muchos se me han ido y después han regresado. Pero sobre todo hay una cosa que yo nunca me gustó participar, que es en la parte administrativa. Yo superviso, pero no administro. Y entonces siempre he tenido equipos buenos, un señor Torrealba en Radio Capital, Pepe Lebrón, y en los últimos 30 y pico de años mi propia esposa, en paz descanse, que ya no está, que fue la gerente general de los 24 años que ya tiene XFM, pero siempre un apoyo administrativo, porque cuando uno no lo tiene, se te derrumba todo y después no hay cómo levantarlo otra vez. Sí, y es un arte realmente combinar y crear esos equipos que, por cierto, en cuanto a los talentos, digamos, por sus emisoras han pasado todos los talentos que actualmente están en la radio, son figuras importantísimas en este momento. Eran puros muchachitos cuando empezaron a mencionar a esos muchachitos, por favor. Napoleón Bravo, Capi Doncella, Nelson Bucaranda, Iván Locher, Enrique Hoffman, muchos de ellos. Tuvo César Miguel Rondón también. César Miguel Rondón empezó con Hoffman, por cierto, un programa nocturno, y Juan Manuel Laguardia, el sargento Fulchola,
O sea que Plácido Garrido, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero de ahí surgieron una serie de valores y de cada emisora ha ido sucediendo, porque en Radio 1 teníamos a los grandes de la época, eran César Pinto, Walter Parra, Eduardo Morel, Clemente Vargas Jr., y en KISS tenemos también a gente muy importante. Pero digamos, usted corrió el riesgo en ese momento, cuando fundó Radio Capital, de con estos muchachos, sin que no eran conocidos, fundaron radio que luego fue tan exitosa y que ahora todos esos talentos están en toda la radio. Los dejábamos con gran libertad y les jalábamos, como dicen, la oreja de vez en cuando. Mira, a uno le decía de estos comentaristas, le decía, mira, está bien que tú hables y te quejes de algo, pero no te quejes de eso todos los días, porque ya eso es una campaña, eso nos hace daño, o a las terceras personas. Pero fue una motivación muy espontánea. Ellos fueron como, creo que te comentaba antes rato de una frase que a mí me quedó mucho del padre Pedro Morán en las conferencias allá cuando íbamos a la Juventud Católica en la Iglesia de los Dos Caminos, del padre Claré, que me quedó muy grabada, que es verdad, decía en su conferencia. Y les recuerdo que la experiencia se adquiere experimentando. Y como yo pasé por eso en muchas partes, también he dejado que muchos vayan experimentando. Si funcionan, magnífico, llegan a las nubes, y si no, pues buscamos otros, o ellos mismos se van. Dentro de esas figuras hubo una figura especialmente cúspide, que fue el caso de Renio Tolina, con quien también trabajó. Cuéntenos sus experiencias con él, las cosas que hicieron, las cosas que lograron. Bueno, Renio Tolina para mí ha sido el mejor productor, animador y vendedor comercial que ha existido, que yo he conocido, pues. No solamente en Venezuela, sino lo que yo he visto afuera. Reni cuidaba cada detalle de su programa, seleccionaba el mismo qué artistas iba a traer, vigilaba cuando se hacía la edición en video, cuando ya había el videotape. Lo que él anunciaba, lo vendía. Una vez inclusive dijo, dicen que las panaderías están subiendo mucho el pan, y él dice, bueno, yo este fin de semana no voy a comprar pan. O sea, no dijo que no compraran pan, pero por ese gesto bajaron como el 50% las ventas ese fin de semana en la panadería. Y Reni, después yo tuve el gusto, porque fuimos amigos mucho tiempo, de tenerlo en Radio Capital con un programa. Cuando él dejó la televisión, hicimos un programa que se llamaba Reni en su radio, que iba de 8 a 9 de la mañana, hasta que por razones políticas, porque es que él se metió a precandidato a la presidencia, ¿no? Y entonces el CNE parece que decía que no podía ser que un precandidato o un candidato a la presidencia tuviera una hora diaria, y por ahí empezó las cosas hasta que terminó el programa. Pues. Ahora, el caso de manejar talentos es una cuestión también muy especial, y el éxito de eso requiere, digamos, un arte muy especial, una manera de tratar al talento, una manera de integrarlo a esos proyectos. Hay que tenerles primero mucho respeto, porque cada quien tiene sus errores, comete sus errores, tiene sus ilusiones, y uno no les puede tampoco estar influyendo demasiado, sino, como yo te decía, irlos adaptando y aguantándoles algunas cosas a sabiendas que tienen otras cosas mucho mejores, ¿no? Pero es importante irlos, y parece mentira, yo he aprendido tanto de ellos, a lo mejor más que ellos de mí, cuando yo he sido su director, porque hasta ahora hemos podido tener excelentes relaciones con todo el personal y todos los talentos a través de todos estos años. Señor Yepes, a propósito de nuestra conversación sobre la evolución de la radio en Venezuela, es muy interesante su libro, Cuentos y Recuentos de la Radio en Venezuela. Un libro que usted escribió y que recoge buena parte de esta historia. Y tuve mucho apoyo en los apuntes de Alfredo Cortina, uno de los pioneros de la radio. Y fue divertido porque cada capítulo lleva una caricatura de Pedro León Zapata. O sea que lo hace un libro más bien divertido, fotografías inéditas de los comienzos de la radio hasta el año 93. Y lo que teníamos preparado ya 2 o 3 capítulos más actualizados hasta el 2009. Y esto se une a la iniciativa de la Cátedra de la Radio. Esto surge con la iniciativa primero del Museo de la Radio. Después fundamos la Cátedra de Radio simultáneamente, surge este libro con la Fundación Neumann, después salió el de Carlos Alarico, tenemos otro de Luis Humberto Rueda que habla de los pioneros de la radio en Venezuela. O sea que ha sido todo un equipo de trabajo conjunto para dejarle
y refrescarle la mente, sobre todo a los muchachos, estudiantes actuales que no tienen casi conocimiento, inclusive de estudiantes de comunicación social de diferentes universidades, ni siquiera tienen conocimiento de Renio Dolina. Y entonces esta cátedra no solamente les informa, sino que van los mejores profesores a explicarles, que son gente de la radio de diferentes etapas, y se hace cada cátedra en homenaje a una de esas figuras de la radio. Inclusive el Museo de la Radio ha visitado diversos países también, entiendo que... Sí, hemos hecho visitas como en 7 ciudades de Venezuela, hemos hecho 3 exposiciones en Caracas, una en Fort Lauderdale, otra en Miami y una importantísima en el Salón Andrés Bello de la Embajada de Venezuela en Washington. Eso estaba lleno de gente de todas las universidades de Washington, de todos los idiomas, y fue una de las experiencias más emocionantes de ver que en el exterior ese tipo de estudiantes estaba tan emocionado con esa muestra. Algo muy importante también, señor Yepes, es cómo ha incorporado usted a su familia en todas estas actividades. Afortunadamente he tenido mucho apoyo. Yo tengo, mi hija mayor es productora de televisión en Estados Unidos, otro es gerente técnico de un grupo de canales de televisión. Aquí tengo la menor que cogió prácticamente el puesto de ayudarme en la gerencia, esa que te digo que no me gusta meterme, pero ella estudió para eso. Tengo el nieto, hijo de mi hija número 2, que se gradúa este año de comunicador social y ya tiene más de un año haciéndome los noticieros deportivos en la radio. O sea que se han ido involucrando dentro de lo de esto y sin habérselos impuesto. Yo creo que fue una cuestión de que me veían a lo mejor gozando tanto con todo esto que dijeron, vamos a meternos en eso también. No los obligamos nunca. Señor Yepes, realmente ha sido muy productiva esta conversación. Yo estoy seguro que nuestros televidentes también sabrán apreciar esta interesante información sobre tan importantes logros a lo largo de una carrera que todavía está en ejecución en su emisora actualmente en KISS a nivel nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, contamos con usted para próximos programas. Muchísimas gracias. Es un gran gusto y que quede esta grabación para el Museo de la Radio también. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Los invitamos a una próxima emisión.